Estamos de regreso con J.M. Servín en Arte Afuera y vamos a hablar ya de este nuevo libro que se llama El duro oficio de vivir, beber y escribir desde el caos. Es una serie de ¿cómo le llamarías? ¿De perfiles? ¿De Son autores? perfiles de escritores Ajá, que a mí me interesan y algunas crónicas sobre música. sobre música, sí. Eh, Es decir, ¿regresaste a tu primer contacto con la escritura o no necesariamente? pues no necesariamente, lo que pasa es que son cosas que yo he venido escribiendo a lo largo de unos 8 o 10 años Ajá. y que ya tienen una mayor malicia como narrador y también tienen, es como consolidar, digamos, la visión que tengo de ver la música, para empezar, como un fenómeno social y en qué manera ha incidido en mi vida particularmente, y también, pero también cómo incide en la percepción de aquellos a quienes les gusta determinados géneros musicales, concretamente el rock, pero sobre todo lo que a mí más me interesa, que es la música negra afroamericana, creada desde la posguerra para acá, concretamente soul, funk y un poco del hip hop o el rap. Que supongo que tuviste mucho contacto cuando estuviste en Estados Sí, Unidos. y bueno, y desde México a mí la música funk Ajá. me gusta mucho. Y bueno, toda esta estancia en el extranjero a mí me permitió también estar en contacto con estas expresiones musicales. Y ya lo otro es estos perfiles de escritores, Ujú. en donde de alguna manera yo encuentro una retroalimentación por cómo se hicieron ellos escritores y a qué circunstancias tuvieron que sobreponerse de algún modo para poder consolidar pues una vocación. Fíjate que ahora lo leí con mucho interés, me gustaron muchos de los perfiles, pero ahora que me cuentas todo esto, que llevamos ya casi una hora platicando, encuentro que son una especie como, pues permíteme decirlo, de autobiografía velada. Pues esto es una autobiografía, digámoslo así, a partir de lecturas y de música que fueron para mí muy importantes Claro. en un periodo de mi vida donde, digámoslo así, yo me reinventé, yo me reconstruí, yo me rehice como individuo y como lector y como Y como escucha. escritor. Exacto, como escritor. Y bueno, los ejemplos que planteo aquí, que están en este libro, sobre todo los escritores, son solamente algunos de aquellos que más me interesan, pero en estos casos en específico, porque casi todos pertenecieron a la clase trabajadora, ninguno tiene estudios universitarios, Ujú, ¿no? ujú. Y de alguna manera casi todos tuvieron un discurso, una interlocución muy Política. política muy fuerte con su época, y sobre todo a partir de actos transgresores digámoslo así, de una visión de la vida que en aquel momento, que en su momento, como lo es ahora, también era muy riesgoso manifestarse como individuo porque tenía que ver con la narcosis, Ajá, con la dipsomanía, ajá. ¿no? O con una vida marginal, al borde de la delincuencia o dentro de la delincuencia misma. Pongamos ejemplos. Un ejemplo que a mí me gusta mucho hablar aquí, por ejemplo, es el de Nelson Algren, Ujú. que es un escritor estadounidense que tuvo su mayor esplendor, digamos, en la época 40, 50, Sí, 60, sí. y que, digámoslo así, 2 años, mucho antes de que la generación Beat de escritores estadounidenses, Jack Kerouac, Burroughs, Ginsberg. Ginsberg, todos ellos, tomaran, digámoslo así, el tema o la actitud hacia las drogas Ajá, prohibidas, ajá, sustancias ajá. prohibidas, como, digámoslo así, parte de su geografía literaria, parte de su impulso vital para escribir y tener una apuesta literaria y estética. Algren ya había escrito lo que significaba la narcosis en un país como Estados Unidos, desde la marginalidad, desde la prohibición, desde todo lo que significa la doble moral de una sociedad que por un lado celebra, consume y festeja todos estos hábitos prohibidos, pero que por otra parte los reprime Lo duramente. reprime, claro. Entonces tiene una novela que a mí me interesa mucho destacar, que se llama The Man with the Golden Arm, El hombre Ujú. del brazo de oro, Sí. que para mí es el antecedente más claro de toda esta literatura que tiene como temas, digámoslo así, o como aristas principales, pues todo este tema de la marginalidad en las grandes Y urbes. que hay una película bastante Con Frank Sinatra y Kim chafonzona, Novak, que sí, por sí. cierto hoy cumple 80 años. ¿Kim La gran Novak? Kim Novak, sí. Ay, no ha muerto, ¿verdad? No, tiene 80 años, sí. Un beso a Kim Novak, que además era guapísima, y bueno, debe ser todavía, pero era guapísima, me acuerdo mucho de Vértigo. Entonces, y en términos generales, el libro es un diálogo y es una apuesta por abrir más ventanas en tanto a la apreciación literaria, también tomando como punto de partida para mí el aquí y el ahora de un país como México, que está sumido en grandes conflictos sociales, Ajá. eh, y
que de alguna manera, si uno lee este libro en este sentido, te vas a encontrar cómo la literatura y su tiempo siempre han tenido una profunda relación, a veces ríspida, a veces de cuestionamiento muy fuerte, como puede ser el caso de Ring Lardner, que es otro escritor estadounidense de principios de siglo, que él estuvo, digamos, dentro de esta corriente de la generación perdida a la que pertenecían Hemingway y Fitzgerald, pero que él fue, digámoslo así, el más irreverente por su actitud. ¿Hacia el alcohol? Porque los otros entraron, digamos, claro, a una especie como de sistema de escritores. Sí, pero que digámoslo así, quien más ironizó en torno a una sociedad mojigata, pero que consumía alcohol clandestinamente, fue Ring Lardner. Okay. Y a través de Ring Lardner también hago, digámoslo así, un pequeño repaso o inicio un recorrido por lo que eran los Estados Unidos en la época de la Gran Prohibición, para que veamos cómo hay muchas similitudes con la lucha contra el narcotráfico que vivimos ahora en México con los Estados Unidos. Está también este negro que... Iceberg Slim, que él fue durante 20 años un padrote, un proxéneta, cae preso por su actividad y por su alto consumo de droga. Pero en la cárcel él descubre la literatura de Malcolm X, el gran líder negro, el activista negro. Que también fue proxeneta. Así es. Me entero leyendo tu libro, por cierto. Pero ambos, digámoslo así, que tienen una epifanía y se reeducan. Iceberg Slim aprende prácticamente a leer en la cárcel, se convierte en un voraz lector y decide que él tiene la inteligencia y la experiencia de vida suficiente para empezar a escribir lo que le había pasado. Y la fuerza, porque además es una forma de cambiar toda tu vida y de proyectarla hacia otro lugar. Y resulta que este señor comienza a escribir en una época donde la discriminación racial era fuertísima y su primera novela vende 8 millones de ejemplares. Se convierte en una editorial únicamente dedicada a autores negros y que obviamente solamente circulaba entre la comunidad negra estadounidense. Pero el tipo, a pesar de las protestas de las feministas y todo esto, se convierte en un éxito literario, en un verdadero boom. Y a partir de ahí también nos da un acercamiento a la picaresca, a la literatura picaresca. Sí. A esta literatura que también tiene un trasfondo moral de como decir, no lo hagas, pero te estoy diciendo cómo no, cómo sí hacerlo. Entonces es interesantísimo porque no hay dogmatismo, no hay adoctrinamiento y sí hay una gran carga vital que creo que la literatura también refleja momentos históricos, etapas, épocas que son muy importantes que los mexicanos también pues que las veamos como un reflejo de lo que ocurre hoy en día en este país. Ahora, estos tres personajes, por ejemplo, de los que me hablas, los entiendo perfectamente dentro de tu libro, pero un personaje como Ian Fleming. Ian Fleming, pues mira, también por él, porque hay una cosa para mí muy siendo. Primero es un autor que ha sido muy devaluado porque pues obviamente es literatura y entretenimiento, pero su personaje precisamente a mí me llamó mucho la atención porque en estos tiempos francamente ya no tiene sentido. James Bond era el prototipo del macho metrosexual. Es el abuelo de los metrosexuales, que fumaba, tomaba martinis y era promiscuo. En los tiempos en los que hoy vivimos, James Bond ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido, claro. Porque está prohibido fumar, el alcohol es condenado y todo el mundo aboga por la monogamia, ¿no? Entonces, me parece que Ian Fleming, sin proponérselo, era parte de un mundo donde había un disfrute por la vida, el hedonismo puro, y donde también él, junto con Hugh Hefner, el creador de Playboy, crearon todo este concepto del soltero exitoso de clase media urbano que tenía hábitos de consumo muy específicos, entre los que estaba el vestir bien, la bebida de calidad, el cigarro y los ambientes relajados. Pero no se están ahora reivindicando, por ejemplo, con esta serie de Mad Men. Yo creo que Mad Men es una revisión histórica precisamente ese momento, en una sociedad que permitía beber incluso en los lugares de trabajo. En los lugares de trabajo, claro. Donde todos eran alcohólicos, donde todos fumaban muchísimo y donde todos consumían anfetaminas. Aquí nosotros tenemos un cóctel que ustedes no saben, ¿eh? Claro. No vayan a creer que esto por eso estoy tan platicador. Pero bueno, es un poco también revisar estas épocas, reflexionar un poco hacia el pasado, tomando como punto de partida la literatura, para que veamos las diferencias de época y lo que significa hacer literatura en tiempos como este. Nuestra sociedad, hablando de México hoy, ¿es más mojigata o menos que esta sociedad? No, yo creo que es una sociedad mucho más abierta, por lo menos en lo que es aquí el DF. Pero yo creo que es una sociedad que también todavía no es suficientemente madura
para terminar de consolidar lo que significa una dinámica social donde ya los políticos tengan que sujetarse a los designios de los demás, donde los políticos no sigan teniendo este protagonismo nefasto y donde sigan representando esta chapucería y este desconsuelo para una población que, de manera de ver, en términos generales, vive indignada, vive muy molesta y muy decepcionada de su política, de los políticos, no de la política. Claro, estos son grandes indignados, casi todos. Claro. La música en su mejor momento y la literatura tiene que ser eso, indignación y un diálogo ríspido con tu cotidianidad, con el mundo. La literatura no es para que tú vivas bien y seas mejor, es para que te cuestiones quién eres y en qué medida ese que tú eres tenga una manera de enfrentarse al mundo y de resistirlo, porque el ciudadano de a pie como nosotros, pues francamente casi siempre lleva las de perder ante el poder omnisciente, ante el leviatán del poder, ¿no? Claro, estos casi todos pertenecen a minorías raciales, sexuales, sí, a veces pero incluso eso juntas. es algo muy interesante también dejar claro, porque aparentemente sí son minorías en cuanto a aspectos raciales, en cuanto a la temática de sus libros, pero cómo paradójicamente industrias culturales muy avanzadas también los convirtieron en autores sumamente leídos y gente que podía vivir de su trabajo libremente. Claro, en eso tiene Como razón. el caso, insisto, de Iceberg Slim, o como el caso de Jack London, que también está en este libro, Sí, que él llegó, sí. yo creo que es el primer escritor millonario que ha habido en la historia de las letras, y él llegó a ganar, me parece que $1 por palabra. O sea, él fue un millonario, él fue una auténtica celebridad de su tiempo, y solo con su trabajo. Me acuerdo de una anécdota, creo que es Hemingway, que también ganaba $1 por palabra, Claro. y una mujer le escribe y le dice, le mando $2, ¿qué me puede escribir? Y le contesta, thank you. Claro, claro. Pero está también uno que a pesar de todo lo que ha pasado, todavía sigue relegado, que es Celine. Tú cuentas una anécdota Bueno, muy es buena. que Celine es el proscrito por excelencia y a mí me parece que su discurso literario, sobre todo esta novela Viaje al final de la noche, sigue siendo una feroz crítica al sistema actual de cosas que vivimos. Celine es uno de los escritores que mejor exhibe la hipocresía y la decadencia humana. Yo creo que es uno de los escritores cuya vigencia lo vuelven probablemente uno de los 2 o 3 más importantes de todo el siglo XX. Ahí era donde te preguntaba de la sociedad que si todavía es mojigata, porque un día le quieren hacer un homenaje y no se lo pueden hacer. No, bueno, pero pues es que ve lo que pasa en Francia con el caso de Florence Cassé, ¿no? Que de ir a pagar a Francia, como era la propuesta original de Sarkozy, Claro. su condena, Ajá. lo que resta de su condena, ahora fue recibida como una reina de belleza, ¿no? Claro, sí. Entonces, se lo merece. Todas estas Yo creo que es una contradicciones condena, y sí. todas estas farsas sociales, creo que la literatura, sobre todo en sus mejores momentos, es quien mejor las exhibe y quien mejor nos pone a reflexionar sobre el momento en que estamos viviendo y cuál es nuestro papel como individuos en la sociedad que habitamos. Y creo que eso es justo de lo que se trata, que no lo debo enseñar, coño, es justo de lo que se trata este libro, es decir, cómo los escritores, muchos de estos escritores se enfrentaron a una sociedad que los discriminaba. Y para mí es una propuesta para que le interesara la literatura, darle una ventana más hacia expresiones literarias, hacia apuestas literarias que en este país, paradójicamente, son prácticamente ignoradas, desconocidas. Pero sí se encuentran, ¿no? Por supuesto, La todos mayoría de estos estos autores están editados en español y yo supondría que muchos de ellos hasta en las librerías de viejo encuentran sus libros. Lo que pasa es que todo tiene que ver en la manera en la que todo se difunde en este país. Claro. Pero francamente casi todos yo te puedo decir que son autores de alcance popular. Jack London, Celine, bueno, claro, James sí, Ellroy, sí. Irving Welsh, Sí. ¿no? Todos ellos. Fleming, simplemente, ¿no? claro, que puedes ver casi todas las películas. Pues te estoy enormemente agradecido porque Oye, ustedes por este gran espacio. No, además de poder hablar de tu libro, finalmente revisamos Claro. muchísimas otras cosas. Bueno, más que todo, pues que es un canal de expresión muy espontáneo, libre, y que realmente creo yo, sinceramente, que hace mucha falta en un país como este. Pues te agradecemos mucho tus palabras y pues ya saben dónde encontrarlo, ya saben el libro, no es su único libro y está pues a la venta ya en todas partes, librería, en cualquier sí, librería. supongo yo. Les agradecemos mucho, nos vemos el próximo martes en Arte Afuera. Gracias, gracias. Gracias a ustedes.